encontró con la Casa Blanca rodeada de 25.000 tipos que estaban protestando por la guerra de Vietnam. Y 25.000 tipos es mucha gente. Perdón, 25.000 tipos no, 250.000. 25.000 tipos es mucha gente para los que estamos aquí, pero para esas cosas. Con la excusa de las drogas, se invadió Panamá en 1989, se intervino en Guatemala, se estableció una base en Paraguay, se puso en marcha el Plan Colombia y se llegó a establecer 7 bases militares y se demoniza actualmente a Venezuela y a Bolivia porque han echado a la DEA, a la Agencia Americana de Control de Drogas, porque son parte de la mafia, por eso los han echado, con toda la razón. En el 2008 Venezuela expulsó a la DEA. En su libro, un día me preguntabas tú, Gary Webb, el periodista, La Alianza Oscura, reveló la colaboración de la CIA y el narcotráfico en América Latina para desencadenar una epidemia de droga, especialmente en los barrios negros y pobres de Estados Unidos, y controlar todo el movimiento, pues panteras negras, etc. ¿no? Bueno, y el movimiento de que la gente cada vez es más pobre y cada vez está más cabreada, con toda la razón, lógicamente. Gary Webb se suicidó con 2 disparos de pistola en la cara. Todo un récord mundial. Odiaba mucho. 600.000 millones de dólares al año. ¿Quiénes la producen? ¿Quién es el mayor productor de opio para fabricar heroína? Afganistán. Bingo. Está lleno de bases de la OTAN. No hay donde poner un pie, donde no haya una. ¿Quién es el mayor productor de cocaína? Colombia. 7 bases norteamericanas. Hasta un niño lo entiende. ¿Qué tienen en común esos países? Pues es evidente, son gobiernos títeres de los Estados Unidos. El mayor luchador contra las drogas. Premio Nobel por la paz. Además, la conclusión evidente es que la guerra contra las drogas es un fraude. Y eso no se puede saber porque es un arma, es un fraude. Por lo tanto, había que buscar otras cosas. Voy a hacer un paralelo entre la guerra contra el SIDA y la guerra contra el terrorismo, porque me parece un tema importante. Aquí tenéis un gráfico de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Y estos son los datos desde 1980 hasta el año 2004 de la producción de opio de Afganistán. Si nos remontamos antes, cosa que he hecho, he investigado, antes de 1979 nos encontramos que en Afganistán no había ningún tráfico de opio, solamente se producían pequeñas cantidades para consumo local, nada más. En 1979, ¿qué pasa? Bueno, lo que veis en el gráfico es que en la época soviética, es decir, de la llamada invasión soviética, la época de la guerra de Afganistán con los rusos, o con la Unión Soviética, mejor dicho, de aquí a aquí, la producción es mínima. A medida que se van retirando, va aumentando. Este es el periodo de los señores de la guerra, es el periodo talibán. Y aquí hay una cuestión muy interesante, porque la guerra oficialmente empieza porque los rusos invaden Afganistán, y eso es mentira. La guerra empieza porque se crea un ejército de mujahidines, de fundamentalistas islámicos, antes de que los rusos entren en Pakistán. Y eso no lo digo yo, eso lo ha dicho y está escrito, lo hemos publicado con las referencias bibliográficas, Zbigniew Brzezinski, que era el asesor estratégico del presidente Carter en esos momentos, justamente. Lo que dice ahora es que ha sido secretario de Defensa. Exactamente. Ministro de Defensa con Bush. Exactamente, en aquella época era el segundo de la CIA, en aquella época. En sus memorias está. Pero Brzezinski en una entrevista con el Duber Observator es más claro. Lo dice, no que estaba borracho, que pasaba, pero lo dice clarísimamente. Nosotros forzamos al ejército ruso a entrar.
a entrar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Afganistán era un país prosoviético. ¿Cómo iba a invadir la Unión Soviética un país que era prosoviético? No tiene sentido. Fueron a ayudar, porque había decenas de miles de tipos armados por la CIA y financiados por Arabia Saudí al lado. Aquí en este gráfico veis otra cosa muy interesante, y es que en el periodo talibán, que fueron puestos en el poder por Estados Unidos también, hay un momento donde, de haber alcanzado el primer puesto en el mundo de cultivo de opio, desciende en más de un 90%. Y ese año, por si no lo veis, es el 2001. Qué curioso. Porque a finales de 2001 se ataca Afganistán. Y la cosecha ya estaba recogida. No es que ese año hubiera esas cifras por la guerra, como algunos han dicho. La fundación se hace en octubre y la cosecha está recogida antes. Entonces es importante el origen de Al Qaeda, porque está ahí. En esos mujahidines formados para desestabilizar a la Unión Soviética y para atraerlos a la trampa afgana. Este es Brzezinski en la época. Algún artículo ha dicho que ese es Bin Laden, es mentira. Pero Bin Laden estaba allí, de algún modo, era el que se ocupaba de gestionar los fondos saudíes para todos estos. Con la colaboración del MI6, los servicios secretos británicos, el ISI, los servicios secretos pakistaníes y el dinero de Arabia Saudí. Brzezinski lo dice claramente en su entrevista: atraer a los rusos a la trampa afgana, darles su propio Vietnam. Esos mujahidines o luchadores por la libertad se convierten luego en los talibanes para estabilizar el país y hacer pasar los oleoductos de un local para llevar las reservas de Asia Central a través de Afganistán, cruzando Pakistán hasta el Golfo de Omán, el Océano Índico, y abrir el camino hacia Oriente. Pero no llegan a un acuerdo, a pesar de, bueno, aquí los ves, con el presidente Reagan, los talibanes se reúnen con los magnates petroleros en Estados Unidos, pero aquello no se soluciona. Y con la excusa del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas y de los falsos atentados del Pentágono, se empieza la guerra. Ahora, hace unos meses, tenemos, para conectarnos con la realidad cotidiana, a este caballero, Abdelhakim Belhadi, miembro de Al Qaeda, reconocido internacionalmente, colocado por la TAN al mando de Trípoli. Al Qaeda va a ser utilizada. Después de acabar la guerra con la URSS, todas esas decenas de miles de tipos de mercenarios, hay que hacer algo con ellos. Se utilizan para desestabilizar Chechenia, Yugoslavia, las repúblicas soviéticas, Irak y ahora Libia y Siria. Eso está absolutamente comprobado. Y el resultado ya lo tenéis. Esto es un hospital en Trípoli, cuando fue liberado y por fin consiguieron la democracia. Especialmente con cabezas cortadas, por cierto, todos negros. Y llegamos al SIDA. La creación del dogma. En 1984, Robert Gallup publicó 4 artículos en la revista Science alegando que había aislado el virus del SIDA. Y dijo: esa es la causa probable del SIDA, fueron sus palabras. Se anunció antes en una conferencia de prensa y en un artículo del New York Times, curiosamente escrito por Robert Altman, el agente del Servicio de Inteligencia de Chile. Por lo tanto, de esa forma se oculta la epidemia de drogas
Y se relanza la industria de los retrovirus, que estaba parada, porque no había dado nada. En 1984 establecen el dogma y la comunidad gay respira aliviada. Y me diréis, ¿por qué? Hombre, pues muy sencillo, porque la otra hipótesis les apuntaba directamente. Si no por ser gays, sí por el tipo de vida y el consumo de drogas y el pókers. Se convierte, desgraciadamente, en defensora de la hipótesis oficial, cosa que aún persiste y desgraciadamente aún lo vemos hoy. Y pide un tratamiento. Los industriales se frotan las manos. El tratamiento va a ser el acetato. La manipulación de la comunidad gay se convierte en una estrategia política. Y lo mismo sigue sucediendo ahora mismo. Os he puesto este ejemplo que es de Siria y es de hace unos meses. La represión de la homosexualidad difundida por una mujer supuestamente lesbiana en su blog, que se llamaba una joven gay en Damasco, en contra del gobierno sirio y difundida por Twitter